buenas tardes. Un gusto por acá saludarles a todos. Antes que nada, darles las gracias a la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Técnica de Machala por extenderme la invitación para participar como conferencista en este tercer simposio de desarrollo económico, social y ambiental que se desarrolla en el contexto de lo que es la Semana de la Ciencia de UTEMASH para este año 2002, evento que ya vienen realizando desde hace mucho tiempo y de verdad que siempre es gratificante participar. De mi parte, conozco el éxito que siempre tiene la Universidad Técnica de Machala con el desarrollo de este tipo de encuentros y sin más nada que decir, vamos a darle inicio a lo que es la presentación que vamos a efectuar la tarde de hoy, que tiene que ver con lo que es el tema del balance y las perspectivas del desarrollo sostenido, sustentable e inclusivo en América Latina y el Caribe. Bueno, mi nombre es Leobaldo Molero, soy docente de la Universidad del Zulia, profesor de macroeconomía y desarrollo económico en la Escuela de Economía. Quiero también aprovechar la ocasión antes de ya adentrarnos en el tema, de extender mis agradecimientos a los profesores Emanuel Burgucci de la Universidad del Zulia y presidente de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia, a la doctora Esmeralda Villegas, también docente de la Universidad del Zulia, y al magíster John Campuzano, profesor de la Universidad Técnica de Machala, puesto que esta presentación se ha nutrido de algunos comentarios y recomendaciones que en diversas conversaciones de trabajo he mantenido con estos profesores. Y bueno, quiero de verdad reconocer esos comentarios y esas opiniones que habían tenido para el desarrollo de esta temática. Asimismo, algunos de los resultados que vamos a presentar y a compartir en esta tarde están relacionados con el proyecto, digamos, son resultados parciales del proyecto de crecimiento económico en América Latina y el Caribe, que está inscrito en el Grupo de Investigación en Desarrollo Económico Territorial de la Universidad Técnica de Machala. También, y ya con esto sí damos inicio a la presentación, reconozco también y quiero extender mis agradecimientos al profesor Virgilio Salcedo, quien amablemente me extendió la invitación para participar en este evento. Entonces, bueno, vamos a darle paso a lo que es la temática como tal. Bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Acá principalmente lo que vamos a hacer un repaso por ciertos conceptos claves relacionados con lo que es el tema del desarrollo. Y vamos a conversar un poco sobre cómo ha sido el balance que ha obtenido la región de América Latina y el Caribe dentro de lo que es el desarrollo sostenido, el desarrollo sustentable y el desarrollo inclusivo. En ese sentido, yo quiero retomar tres aspectos que me parecieron sumamente interesantes de la jornada del día de ayer. El primer aspecto que fue algo que mencionó el profesor Manuel Cruz de Tamaulipas, México. Me encantó de verdad la presentación del profesor Manuel Cruz, que amablemente también nos compartió sus conocimientos. Y él mencionaba algo sobre las 5 esferas del tema del desarrollo sostenible. En específico, yo voy a resaltar en esta presentación desde una perspectiva más macro, 3 de esas esferas que están relacionadas con el tema de la prosperidad, el tema de las personas y el tema del planeta. En específico, con el desarrollo sostenido vamos a ver lo que es la prosperidad material en América Latina y el Caribe. Con el desarrollo sustentable vamos a tocar el tema de la preservación, digamos, a nivel macro de lo que es el impacto de la actividad económica sobre el medio ambiente, es decir, sobre el planeta y los recursos. Y con el tema del desarrollo inclusivo vamos a abordar lo que es la esfera de las personas, ¿no? Si este desarrollo a su vez ha tenido un impacto, un beneficio en términos de desarrollo social, desarrollo humano. El segundo aspecto que quiero resaltar también de la jornada de ayer, yo estaba viendo la presentación del profesor Manuel Cruz y me llamó la atención una joven que hizo una pregunta durante esa conferencia. Ella decía o preguntaba si era compatible la prosperidad material con la conservación o sustentabilidad de los recursos del planeta. Bueno, yo de mi parte, mi opinión preliminar es que sí es posible, de hecho hay experiencias
actuales e históricas de desarrollo económico, material, que al mismo tiempo han sido, digamos, eficientes en términos de conservación de los recursos para las generaciones presentes y las generaciones futuras. Sin embargo, en esta presentación vamos a ver que en el caso de América Latina, los resultados no han sido muy congruentes con esta posibilidad, vamos a decirlo así. Sin embargo, eso no quiere decir que a futuro América Latina pueda, en efecto, pueda combinar un mejor desarrollo material con una sustentabilidad de estos recursos del planeta. Y por último, también quiero agradecer nuevamente a Virgilio y tomar en cuenta un comentario que el profesor Virgilio Salcedo hacía, porque él comentaba sobre el tema de la participación que los estudiantes, sobre todo en la Universidad de Machala, vienen acumulando en términos de desarrollo de proyectos de investigación e incluso de publicación de artículos científicos. Yo espero que esta presentación, al final de mi intervención, pueda brindar elementos para que los estudiantes de economía se motiven a estudiar un tema que es fascinante, que es el tema del crecimiento y el tema del desarrollo sostenido, el tema del desarrollo sustentable e inclusivo, y que lo puedan incorporar en sus agendas de trabajo en investigación. Entonces, bueno, comentando eso, vamos a darle paso en primer lugar al tema a la revisión de lo que ha sido el desarrollo sostenido en América Latina. Vamos a arrancar básicamente con una definición estándar de lo que es desarrollo sostenido. Nosotros entendemos por desarrollo sostenido el incremento a lo largo del tiempo de lo que es el nivel medio de ingreso por persona, es decir, el aumento durante un periodo largo de tiempo de los ingresos que en promedio una persona o los habitantes de un país obtienen durante el desarrollo de sus actividades económicas. Este tema de desarrollo sostenido está íntimamente asociado con el término crecimiento sostenido. Y por crecimiento sostenido entendemos el patrón de crecimiento económico que se caracteriza por una marcha persistente y poco volátil de la tasa de crecimiento de la economía, de acuerdo a la definición de la Corporación Andina de Fomento. De esta definición de crecimiento sostenido, y ya vamos a ver por qué pasamos de desarrollo sostenido a crecimiento sostenido, de esta definición tenemos que resaltar algunos aspectos clave. En primer lugar, según la Corporación Andina de Fomento, el crecimiento sostenido implica que sea alto, es decir, tasas de crecimiento a lo largo de un periodo extenso de tiempo de aproximadamente un 5% en términos per cápita, que ha sido más o menos la tasa de crecimiento que han podido acumular algunos países que pasaron de niveles de pobreza a niveles de mayor riqueza y bienestar material, como por ejemplo algunos países del este asiático, Corea del Sur, Taiwán. Al mismo tiempo, este crecimiento, esta tasa de crecimiento tiene que ser estable en el tiempo. Y por estable vamos a utilizar lo que es la metáfora del vuelo de gallina. Por ejemplo, si la gallina intenta volar, ella va a tener un salto explosivo, pero no va a permanecer en el tiempo, sino que rápidamente va a caer. Eso es todo lo contrario a lo que sería un crecimiento estable. No nos interesa en términos de crecimiento sostenido que haya una explosión en la tasa de crecimiento para rápidamente esa tasa de crecimiento caer. Lo que nos interesa es que los países puedan tener un vuelo o, digamos, un crecimiento más estable, quizás unas tasas del 3-4%, pero que permanezcan durante un periodo largo de tiempo, es decir, que a diferencia de la gallina, no caigan de inmediato. Y finalmente, este crecimiento sostenido tiene que consolidar algunas transformaciones y más adelante vamos a ahondar en este punto en particular a qué se refiere con consolidar ciertas transformaciones estructurales en lo que es el sistema económico y productivo de los países. Bueno, en relación a lo que tiene que ver con el crecimiento histórico de América Latina y si este crecimiento se ha traducido en un mayor nivel de desarrollo sostenido porque ha permitido elevar el ingreso per cápita, al revisar datos desde 1960 aproximadamente hasta 2017, sin incluir los años más, los últimos 5 años recientes y sin tomar en cuenta obviamente el choque que hubo en el año 2020 producto de la crisis económica mundial como consecuencia del COVID-19,
Nosotros tenemos por acá, en esta primera tabla, a mano izquierda, en la parte superior, tenemos las regiones del mundo, del este de Asia-Pacífico, Europa y Asia Central, América Latina y el Caribe, Medio Oriente y Norte de África, Norteamérica, el sur de Asia y lo que se conoce como el África subsahariana. Estas son las grandes regiones que clasifica el Banco Mundial, y lo que es el promedio mundial. Nosotros tenemos por acá lo que es la tasa media de crecimiento a lo largo de este periodo y vemos que la tasa más alta de crecimiento económico ha sido obtenida por lo que, por lo que han sido los 13 países que agrupa la región del este de Asia y del Pacífico, cuya tasa de crecimiento en este periodo largo del tiempo fue de 3,97%, es decir, virtualmente un 4% de crecimiento durante más de 50 años en promedio. Y al mismo tiempo, la desviación estándar, que nos indica la volatilidad de esa tasa de crecimiento, tenemos una volatilidad muy pequeña, es decir, prácticamente cercana a lo que es la tasa media de crecimiento. Esto indica que las observaciones están más o menos cerca de lo que es la tasa media de crecimiento de estos países. Es decir, ellos no han tenido un crecimiento que en algunos años ha sido considerablemente muy alto y en otros años ha sido considerablemente muy bajo e incluso negativo. Y cuando en esta comparación intentamos ubicar a América Latina y el Caribe, entonces vemos que América Latina y el Caribe tienen una tasa de crecimiento del 2,06%, una tasa que es, digamos, positiva, pero no es muy alta, es decir, ha sido en promedio bastante baja, incluso hay una, dos, tres, cuatro regiones del mundo, cinco regiones del mundo, perdón, que han superado a América Latina y el Caribe. Excepcionalmente, América Latina y el Caribe solo han superado a lo que es la tasa de crecimiento del África subsahariana. Y al mismo tiempo, la volatilidad, si lo vemos por la desviación estándar, que ha sido de 5,73%, ha sido muy alta. Es decir, que en un año típico, alguno de estos 22 países que conforman América Latina y el Caribe pudo haber tenido una tasa de crecimiento. Si vemos una desviación estándar de la tasa media de crecimiento, pudo haber sido de un 7-8%, pero al año siguiente pudo haber sido menos 6 o menos 8%. Entonces, esos periodos explosivos que le siguen caídas rápidas y profundas no contribuyen a un crecimiento económico sostenido y por ende es imposible lograr un desarrollo que sea sostenido en el tiempo, ¿no? Cuando observamos el gráfico de la derecha, aquí acá podemos comparar precisamente esas tasas medias de crecimiento. Vemos que América Latina y el Caribe es la penúltima de las 7 regiones del mundo en tasa de crecimiento promedio en este periodo, una tasa incluso muy por debajo de lo que ha sido el crecimiento medio. El crecimiento medio del mundo ha sido de 2,3 y el de América Latina de 2,6, es decir, 0,24 puntos porcentuales menor a la tasa de crecimiento promedio de 111 países del mundo e incluso casi la mitad de lo que ha crecido la región que agrupa los países de mayor transformación económica, que fueron los países del este de Asia y del Pacífico. Entonces, en ese sentido, América Latina ha tenido un crecimiento bajo, también un crecimiento bastante volátil, es decir, no ha sido estable. Y al mismo tiempo, cuando observamos a la región dentro, o sea, dentro del grupo, también vemos diferencias sustanciales. Cuando observamos esta tabla que tenemos acá, ordenamos los 22 países de América Latina de acuerdo a su tasa media de crecimiento de este periodo, de mayor a menor, donde los colores indican, el más azul es que ha crecido más. Por ejemplo, Panamá ha tenido una tasa de crecimiento del 3,7% durante el periodo del 1961 al 2017, mientras que en el otro extremo tenemos a Venezuela, Nicaragua y Haití, que han sido los países que están en la cola de la distribución mundial, en la distribución regional del crecimiento, un crecimiento bastante pobre. De hecho, el crecimiento de Venezuela ha sido apenas del 0,2% en este periodo, lo que implica que virtualmente en el 2017 el ingreso por persona era casi idéntico al de 1961. Y acá observamos en la columna de la derecha que precisamente la desviación estándar
también parece haber cierta correlación inversa entre lo que ha sido la volatilidad y el ritmo de crecimiento medio de estos países, ¿no? Un país que quiera crecer a una tasa alta tiene que tener un crecimiento estable y viceversa. La estabilidad en el crecimiento puede permitir que un país obtenga un mayor rendimiento o un mayor desempeño en crecimiento promedio. Y por el contrario, los países que han tenido un crecimiento, una distribución del crecimiento más tipo vuelo de gallina, como por ejemplo Venezuela o Nicaragua, que han tenido una altísima volatilidad o inestabilidad en su crecimiento, obviamente al final del periodo han acumulado poco ritmo de crecimiento. En este gráfico de la derecha hemos distribuido este crecimiento promedio, estos países los hemos ordenado de mayor a menor. Fíjense que el crecimiento de Panamá ha sido 18,5 veces el crecimiento de Venezuela. También otros países como Brasil, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Argentina han tenido mayor tasa de crecimiento promedio en el periodo. Sin embargo, fíjense que todas estas tasas de crecimiento siguen siendo menor, por ejemplo, a la que acumuló el este de Asia y del Pacífico. Entonces, ningún país de América Latina, al menos en este periodo, pudo tener un crecimiento del más del 4 o 5% sostenido durante mucho tiempo, de forma tal que incluso los que lograron tener ciertas transformaciones aún siguen siendo muy, muy débiles estas transformaciones. En efecto, cuando intentamos hacer una caracterización adicional de este crecimiento, nosotros ordenamos por acá a los países en otra categoría. Y tenemos los países industriales avanzados, los países en trampa de pobreza, lo que ha sido convergencia rápida, el crecimiento no convergente y los desplomes. Si nosotros ordenamos los ingresos iniciales de estos grupos de países, vemos que los países industriales avanzados suelen tener o ha sido el grupo con el nivel de ingreso por persona más alto al principio del periodo, y luego lo que vemos como característica es precisamente eso, que su ingreso ha sido alto, y cuando evaluamos la contrapartida de ese ingreso, que es el crecimiento en el tiempo, desde 1961 hasta el 2017, vemos que el crecimiento de este grupo de países ha sido de 2,4%, con una volatilidad de 3,2%, de acuerdo a la desviación estándar. Entonces, la característica de estos países que tienen ingresos inicialmente elevados y un crecimiento estable, y eso es lo que conforman el grupo de países ricos, empiezan estos países siendo los más ricos del periodo en 1961, y al mismo tiempo ese crecimiento de 2,4% le permite mantener su estatus de país rico y mantener la delantera dentro de lo que es la distribución mundial. Los países en trampa de pobreza son los países de ingreso inicialmente bajo, $866 por persona en 1961, con un crecimiento muy bajo del 0,4% y una alta volatilidad del 7,3%. Es decir, la característica de estos países es que prácticamente el crecimiento fue nulo o muy bajo. Este es el caso de países como Togo, Burundi o Malawi en África subsahariana, y en el caso de América Latina podemos ubicar al caso de Haití, ¿no? Que es un país que en 1961 era pobre y su crecimiento, que ha sido prácticamente inexistente en este periodo, al final en 2017 sigue teniendo un ingreso considerablemente bajo. Los países que han hecho el proceso de convergencia rápida son países que inicialmente tenían ingresos medianos, luego han tenido un crecimiento elevado. Fíjense que este grupo de países ha crecido a una tasa del 5,1%. También han tenido una alta volatilidad, pero la han compensado con alto crecimiento medio, y estos países han podido hacer la transición de países de ingreso bajo o de ingresos medios y se han convertido en países de ingresos altos, por ejemplo, Singapur, Corea del Sur o Taiwán. En el caso del grupo de crecimiento no convergente, que son países igualmente de ingresos bajos o medianos, pero con un crecimiento muy bajo, 1,8, y una alta volatilidad de 6,1% de volatilidad en el periodo 1961-2017. Fíjense que estos países se caracterizan por tener un crecimiento que ha sido bajo y muy fluctuante. Entonces, ese crecimiento bajo y al mismo tiempo muy volátil no le han permitido aumentar sus niveles de ingresos, pero no le han permitido converger hacia los países industriales
avanzados o los países ricos. Es decir, son países como Uruguay, México, el mismo Ecuador o Costa Rica, que inicialmente tenían un ingreso X, luego han crecido quizás un poco erráticamente, pero con un crecimiento positivo al final, y han logrado aumentar sus ingresos, pero no han llegado a los niveles de los países ricos, están todavía en esa transición. Y finalmente tenemos el caso de los países que han tenido un crecimiento que se puede considerar negativo, y en sus ingresos ha ocurrido un desplome. Es decir, son países que en promedio han tenido un ingreso inicialmente alto, pero luego su tasa de crecimiento ha disminuido en el tiempo, o sea, ha sido negativa. Y al mismo tiempo que ha sido negativa, ha sido muy volátil, es decir, han pasado por periodos de fuertes crisis económicas que ha derrumbado su actividad económica y ha derrumbado sus ingresos por persona. Ese crecimiento negativo es el que se ha observado a lo largo de países como República Democrática del Congo, África Central, perdón, Zimbabue, Chad o Venezuela. De hecho, acá resaltamos 4 casos en el mapa en América Latina. Tenemos 2 casos de desplome como Nicaragua y Venezuela, un país que está en trampa de pobreza como Haití y otro país que ha logrado más o menos un proceso de convergencia rápida, pero realmente en América Latina lo que más se ha podido observar es un crecimiento que no ha sido convergente. Ha sido un crecimiento que ha podido elevar los niveles de ingresos de los países en promedio, pero todavía no hemos llegado a la característica de los países ricos. Y acá resaltamos a México y a Costa Rica porque vamos a hacer mención a algunos aspectos adicionales de estas economías, ¿no? En ese sentido, algo que es sumamente interesante en temas de crecimiento y desarrollo económico sostenido es cómo entonces los países pueden acelerar su tasa de crecimiento, lograr tener un crecimiento que sea alto y que sea estable en el tiempo para lograr esas transformaciones. Recuerden que cuando definíamos el concepto de la Corporación Andina de Fomento en torno a lo que es el crecimiento sostenido, este crecimiento tiene que lograr ciertas transformaciones. Esas transformaciones implican que a nivel de estructura económica de los países, las naciones cuando crecen y cuando empiezan a desarrollarse, pasan de elaborar productos que son más simples, más sencillos, a elaborar productos que son más complejos. Y acá entramos en lo que es el concepto de complejidad económica, un concepto que ha sido recientemente rescatado por la teoría del desarrollo económico por 2 autores latinoamericanos, como lo son el profesor Ricardo Hausmann, venezolano, economista, y que es un profesor de la Universidad de Harvard, y el profesor César Hidalgo, que es un físico de nacionalidad chilena, que es un profesor que hoy día está en una universidad de Francia. Entre ambos han venido desarrollando una línea de trabajo que se encuentra en publicaciones del año 2009, 2018 y otras publicaciones que también podemos compartir o podemos destacar más adelante, donde han desarrollado una medición del desarrollo económico de los países a través de lo que se denomina su nivel de complejidad económica. Este nivel de complejidad económica lo que hace es reflejar el tipo de estructura productiva que tiene un país y la interrelación entre sus sectores económicos a partir de 2 componentes. Uno es la diversidad, donde se mide o donde se expresa qué tipo de bienes produce y logra exportar un país determinado hacia el resto del mundo, y el concepto de ubicuidad, concepto que transmite el número de países que producen y exportan un bien específico. Por ejemplo, podemos tener un país que en un extremo puede producir un bien que es muy sencillo, es muy simple, no tiene tanto nivel de sofisticación, y ese bien al mismo tiempo lo pueden producir muchísimos países al mismo tiempo. Ese tipo de bienes de repente no tienen un precio muy elevado o este precio es muy fluctuante en los mercados internacionales y no le permiten a los países generar un mayor grado de conocimiento económico o conocimiento en el proceso de producción que le permitan ascender en este nivel de complejidad económica. Y en el otro extremo podemos tener un país que puede elaborar un producto que sea altamente complejo, que involucre el desarrollo de otros procesos productivos, que esté interrelacionado la producción de ese bien, esté interrelacionado con otros sectores económicos y al mismo tiempo que ese bien lo produzcan pocos países en el mundo.
de este concepto, de toda esta teoría que los estudiantes pueden perfectamente revisar, dado que significa más o menos a nivel teórico lo más cercano que tenemos hoy día a las fronteras del conocimiento en temas de desarrollo económico a nivel agregado. Se ha desarrollado el concepto o el índice de complejidad económica, el cual mide la suma de capacidades y conocimientos técnicos que están involucrados en la producción de un determinado producto. Es decir, este índice lo que va a medir es eh, cuántas capacidades o qué cantidad de capacidades y conocimientos técnicos se necesitan para producir un determinado producto. Obviamente, cuando el producto es muy complejo, necesita un mayor nivel de capacidades, conocimiento de diferentes personas, de diferentes empresas y en el agregado de diferentes sectores que participan en la producción de este bien. Y este índice deviene como una herramienta que ha servido para interpretar las perspectivas que tienen los países para lograr esa transformación productiva y ese crecimiento económico sostenido a largo plazo. Lo que se ha encontrado básicamente es que mayor nivel de diversificación o mayor nivel de sofisticación en términos de variedad o calidad de productos y servicios está correlacionada positivamente con el nivel de desarrollo económico de los países. Es decir, los países que hoy día son más ricos, por ejemplo, Suiza, Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos, Japón, obviamente son países que tienen mayor nivel de diversidad en lo que es su estructura productiva, en sus sectores económicos y en sus niveles y variedad de exportación de bienes y servicios, y al mismo tiempo tienen, sus productos son pocos ubicuos, es decir, hacen productos que pocos países hacen, y eso le otorga ventajas comparativas en el comercio internacional. Recientemente, a partir de esa literatura y de esos índices, participé en un proyecto de investigación donde publicamos un artículo con la profesora Esmeralda Villegas, el profesor Emanuel Burgucci y el profesor Nelson Labarca, donde evaluamos la perspectiva de convergencia que tienen los países de América Latina en lo que es su grado o su nivel de complejidad económica frente a dos grupos. Por un lado tomamos a Estados Unidos como referencia y por otro lado tomamos a los 10 países más complejos de acuerdo a la clasificación que nos da el Atlas de Complejidad Económica que publica la Universidad de Harvard con el trabajo del profesor Ricardo Hausmann, y tomamos el promedio de esos 10 países más complejos y evaluamos el comportamiento de cada país de América Latina desde 1995 hasta 2019. En concreto, utilizamos a las 20 economías más significativas de esta región. Por ejemplo, si acá tenemos en el extremo superior izquierdo el caso de Argentina, la línea roja indica la diferencia entre el nivel de complejidad económica de Argentina menos la complejidad económica de Estados Unidos. Y fíjense que estas diferencias son negativas porque precisamente el nivel o el índice de complejidad económica que tiene Argentina es menor al de Estados Unidos. Y la línea roja es la evolución en el tiempo de ese mismo nivel de complejidad económica de Argentina frente al promedio de los países más complejos. Y nosotros aplicamos una técnica estadística para evaluar lo que es la hipótesis de convergencia, buscando respuesta en torno a la interrogante si los países de América Latina no solamente se están complejizando más, sino también si estos están acercándose a los niveles de complejidad económica de los países más avanzados desde el punto de vista tecnológico y productivo. Y resaltamos solamente dos casos, que es el caso de Costa Rica y el caso de México, que hace un momento atrás les comentaba que estas economías, si bien han tenido crecimiento medianamente alto, pero al mismo tiempo con algo de volatilidad, sobre todo en el caso de México, son las dos únicas economías en nuestro estudio que encontramos que han tenido un proceso de convergencia con respecto a lo que es el grado de complejidad económica en su estructura productiva respecto a los países que tomamos como referencia o de mayor complejidad, que es lo que nos quiere decir estos resultados es que solamente Costa Rica y México han tenido un proceso de transformación de su estructura productiva que les está permitiendo elaborar una mayor diversidad de productos, exportar una mayor diversidad de bienes y al mismo tiempo están entrando en sectores
que requieren un alto nivel de complejidad, es decir, producen muchos bienes y a la vez están produciendo bienes que son cada vez más complejos, lo que significa que su estructura productiva tiene sectores económicos que están altamente interrelacionados. Entonces, de hecho, en este mapa hemos graficado el índice, el valor medio de la diferencia de la complejidad económica de estos países con respecto a los puntos de comparación, a los países de comparación, donde los países más de azul más oscuro son los que tienen menos diferencia en su complejidad económica. Acá tenemos a México y por acá tenemos a Costa Rica como los países que tienen menos diferencias en complejidad económica. Más bien otros países como por ejemplo Brasil, que es un país que inicialmente tenía mayor nivel de complejidad, en el tiempo lo que estamos viendo es que Brasil está más bien disminuyendo sus niveles de complejidad o más bien se están quedando rezagados con respecto a los países más complejos. Otros países también que pudiésemos destacar acá, por ejemplo, el caso de Venezuela, que ha tenido un colapso precisamente en su grado, en su estructura productiva. Venezuela pasó de hacer productos en los años 90 que eran de industrias intermedias, industrias medianas, y luego hoy día hace pocos productos, exporta pocos bienes, no tiene mucha diversidad en su canasta exportadora y a la vez hace productos que son muy simples o que hacen muchos países. En el caso de Ecuador, hubo un proceso de acercamiento hasta mediados de la década, de la primera década de este siglo, y luego ese proceso obviamente observamos que se revirtió y nuevamente en los últimos 15 años ha perdido o ha ampliado la brecha que los separa con respecto a estos países más complejos. Entonces, estos resultados los que nos permiten por los momentos ver como balance en América Latina, que el crecimiento sostenido, que es un requisito para el desarrollo sostenido, ha sido en primer lugar positivo, pero muy bajo. Ha sido muy inestable, producto también de muchos choques económicos que América Latina ha tenido, sobre todo en los años 80 con la crisis de la deuda externa, en cierta forma en los años 90 con las crisis que hubo en Brasil y en Argentina, y también los efectos de las crisis de Rusia de 1997, crisis financiera. Luego en el año en la década del 2000 al 2009, con la crisis financiera del 2008 y más recientemente también con el impacto de la disminución que hubo en el precio del petróleo, por ejemplo, a partir del 2014, 2015, que afectó a países productores de esta materia prima, como por ejemplo Ecuador, Venezuela. Entonces, bueno, un reto que tiene América Latina en este campo es obviamente mejorar la complejidad económica para poder acercarse a los países de mayor crecimiento y que son los países industrializados, los países más ricos. En ese sentido, bueno, el tema de la prosperidad a nivel macro sigue siendo una agenda que no se ha completado en el caso de América Latina. Si bien se pueden resaltar algunos logros, la mayor parte de los países tienen mejores condiciones económicas con respecto a cómo eran hace 50, hace 40 años. Obviamente ese proceso no se ha completado y sobre todo porque está muy estrechamente ligado a estos procesos de cambio, de transformación económica que América Latina no ha podido dar ese salto cualitativo, ¿no? A partir de eso, vamos entonces a pasar a lo que es el tema del desarrollo sustentable, a la evaluación de lo que es el desarrollo sustentable, también desde una perspectiva macro. En este caso, el desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Lo que se halla como premisa central detrás de este concepto o detrás de esta tesis es que el desarrollo no debe degradar el medio ambiente biofísico ni agotar los recursos naturales. Obviamente con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible hay muchos indicadores para medir el grado de desarrollo sustentable y las metas que los países están logrando en torno a lo que es el tema del medio ambiente y su conservación. Sin embargo, a nivel macro o a nivel agregado, nos vamos a acercar a este tema del desarrollo sustentable a través del impacto que genera la actividad económica, o sea, la actividad de producción, lo que tiene que ver con la búsqueda del desarrollo y del crecimiento sostenido, qué impacto tiene en el medio ambiente. Obviamente el desarrollo sustentable tiene como retos mejorar la calidad de vida
física y material de las personas, garantizar la sostenibilidad de sus recursos, que es lo que sobre todo se enfatiza, es lo que más apunta a este concepto, y la creación de empleo decente, es decir, un impacto también en las personas. Y ateniéndonos a lo que es el tema de la sostenibilidad de sus recursos, una forma de ver esa sostenibilidad en el tiempo es a través de, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero CO2, o las emisiones de dióxido de carbono que constituyen la principal causa del calentamiento global. La protección de la biodiversidad requiere la reducción de estas emisiones globales de dióxido de carbono. Es decir, durante el proceso de producción, el proceso económico, los sectores productivos generan ciertas emisiones que constituyen estos gases de efecto invernadero. Uno de esos gases es lo que es el dióxido de carbono, y para proteger la biodiversidad lo que se requiere es, en términos de desarrollo sustentable, reducir en el tiempo estas emisiones globales de CO2. Ahora bien, hay una contribución promedio de cada ciudadano en cada país. Esta contribución se ve a través de lo que son todas las emisiones de un país entre el total de su población. Y para ello podemos tomar como indicador las emisiones territoriales en toneladas de CO2 por persona, que es un indicador de impacto ambiental que típicamente la literatura empírica que mide el efecto económico de la actividad económica sobre el medio ambiente ha venido utilizando. Para esta parte utilizamos los datos de Global Carbon, del Atlas Global de Carbono, que recoge estas emisiones a lo largo del tiempo y por país, ¿no? Y, por ejemplo, cuando vemos nosotros acá una fotografía del mundo con datos de corte transversal para el año 2020, estas emisiones per cápita de CO2 en el mundo, vemos que hay países, por ejemplo, acá los más rojos, el rojo más intenso indica mayores emisiones por persona. Por ejemplo, países como Canadá, Estados Unidos, creo que es Arabia Saudita, Australia, por acá tenemos Rusia, Kazajstán, Mongolia. Suelen ser los países con mayores emisiones por persona, y le siguen otros países como por ejemplo México, Argentina, China. También tenemos por acá los países del norte de África como Argelia, Libia. Alemania también acá en Europa tiene un color bastante, no es tan intenso, pero es un color mucho más oscuro, ¿no? Indica mayores emisiones por persona. Cuando nosotros vemos acá la mayor parte de América Latina, ya habíamos mencionado el caso de Argentina, Chile, también Venezuela y México como los países que tienen mayores emisiones per cápita. En general también vemos que estos países tienen niveles intermedios, ¿no? Que puede ser congruente con su grado de desarrollo económico, que no es de país rico, pero tampoco somos, digamos, los países extremadamente pobres del África subsahariana. En este caso, sí nos preocupa que vemos en esta fotografía que muchos países de América Latina tienen niveles de emisiones per cápita de CO2 casi cercanas a la de ciertos países de Europa, como por ejemplo Francia, Inglaterra, España o Suecia, que son países considerablemente más desarrollados o de mayores niveles de ingreso o de desarrollo económico sostenido actualmente. Entonces, hay países en América Latina que no tienen el nivel de desarrollo ni de crecimiento económico en el mundo, como los países de Europa, pero tienen iguales niveles de emisiones de dióxido de carbono por persona que estos países, ¿no? Luego acá tenemos la evolución en el tiempo, ya viendo, digamos, en vez de ver una foto, intentamos ver la película de cómo ha sido el desempeño de América Latina desde 1990 hasta 2019. Vemos que también hay un comportamiento bastante fluctuante en algunos casos, por ejemplo, Uruguay, la misma Argentina, caso también de, por ejemplo, Perú ha sido ascendente en el tiempo y luego ha caído. México recientemente ha intentado, ha habido una reducción a partir de esta última década, del 2010 al 2019, de reducción en sus emisiones, pero sin embargo siguen siendo altas, ¿no? Porque viene de un nivel mucho mayor. Nosotros intentamos relacionar lo que es la complejidad económica como una aproximación a ese desarrollo económico sostenido de los países con el desarrollo sustentable
visto a través de estas emisiones de dióxido de carbono per cápita. Y utilizando información de los últimos, de la última década, de 2010 a 2018, para 16 países de América Latina, vemos una correlación ligeramente positiva que indica que mayor complejidad económica parece estar asociada ligeramente con mayores emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, estos son correlaciones simples, no nos dice que la complejidad es la que causa las mayores emisiones. Sin embargo, tenemos que ver en algunos casos específicos que, por ejemplo, obviamente, si México es el país que tiene mayor actividad económica, mayores niveles de PIB, mayores niveles de producción de bienes y servicios más complejos, también eso demanda quizá un mayor impacto en términos de sustentabilidad ambiental, ¿no? Es decir, genera mayores emisiones por persona. Pero al mismo tiempo tenemos casos como por ejemplo Argentina o Chile, que tienen menores niveles de complejidad económica que México, pero tienen mayores niveles de emisiones per cápita. En este caso, dado su nivel de complejidad económica, estos países están emitiendo por persona territorialmente un mayor nivel de CO2 per cápita. Es decir, su complejidad económica es baja, su desarrollo económico no es tan sostenido y aparte están generando un impacto en términos de sustentabilidad ambiental. Otros países, como por ejemplo de interés en el caso de Ecuador, Ecuador es uno de los países con menor complejidad económica, tiene una canasta de exportación que no es tan compleja, exporta productos básicos, banano, en el caso del atún, petróleo, y que son productos que exportan muchos países, ¿no? No ha dado ese salto cualitativo para la producción de bienes que sean cada vez más complejos, que generen mayor valor agregado, y al mismo tiempo tiene elevados o más bien grados intermedios de emisiones de CO2 por persona, mayores, por ejemplo, perdón, mayores que el caso de Panamá, por ejemplo. En este caso también intentamos relacionar estas emisiones de CO2 por persona con el índice de desarrollo humano, índice que vamos a ver más adelante en términos de lo que es el desarrollo inclusivo, pero para ir adelantándolo con relación al tema de la sustentabilidad, en otro estudio en el que tuve la oportunidad de participar, correlacionamos lo que son las emisiones de CO2 por persona con cada una de las subdimensiones del índice de desarrollo humano. Los estudiantes podrán revisar que el índice de desarrollo humano es un índice para lo que es la evaluación del grado de desarrollo quizás inclusivo, humano o social de los países, y se compone básicamente de tres dimensiones: la parte material o la parte de ingresos, el componente de salud y el componente de educación. Y encontramos que prácticamente hay correlaciones positivas en todos los casos, con ciertas excepciones que ya vamos a señalar, entre lo que es mayores niveles de desarrollo humano con mayores emisiones de CO2 por persona. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Entre el periodo 1990-2019, América Latina ha mejorado en conjunto en términos de desarrollo humano, pero al mismo tiempo esa mejora en desarrollo humano parece estar relacionada o parece estar asociada con un mayor nivel de emisiones de CO2 por persona. Es decir, ha habido desarrollo humano, pero la sustentabilidad ha estado un poco en entredicho. Solamente tenemos casos de correlación inversa en el caso de Jamaica, por ejemplo, donde un mayor nivel de desarrollo humano ha tenido menor impacto en términos de una reducción más bien en sus niveles de emisiones de CO2 por persona. De hecho, nosotros podemos ver acá, este es un gráfico de un modelo que hemos estimado donde quisimos evaluar o cuantificar más bien cuál es el impacto de tener 1% más de desarrollo humano en términos de lo que es el índice, o sea, el impacto de un punto porcentual de desarrollo humano adicional en términos de emisiones de dióxido de carbono por persona. Nosotros vemos que este impacto es mayor, o sea, el efecto es más fuerte cuando los países ya tienen mayores niveles de emisiones de dióxido de carbono. Es decir, lo que implica esto es que entre los países que son, digamos, que emiten mayores niveles de CO2 por persona, cualquier incremento adicional en términos de desarrollo humano va a generar un efecto mucho mayor en términos de más emisiones
dióxido de carbono. Entonces, el desarrollo humano en estos países, si bien es un aspecto positivo, también está, en cierta forma, la relación entre el desarrollo humano, el desarrollo inclusivo, con el desarrollo sustentable, no está funcionando adecuadamente, es decir, no estamos compensando un mayor nivel de desarrollo humano también con un mayor nivel de desarrollo sustentable, porque más bien hay un mayor impacto ambiental, más bien, de esta actividad económica y de estos logros del desarrollo. Por último, cuando evaluamos lo que es el tema del desarrollo inclusivo, la definición estándar de desarrollo inclusivo nos dice, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que las personas puedan acceder en igualdad de condiciones a lo que es la educación, la atención sanitaria, es decir, a mejores indicadores de salud, a otros servicios sociales y a los sistemas de protección social universal como pensiones, para reducir lo que es la pobreza multidimensional y las desigualdades que afectan principalmente a las poblaciones más vulnerables. Cuando nosotros revisamos en términos de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 8 nos habla claramente de promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Recientemente algunos autores, como por ejemplo Ferraz y sus coautores, han dicho que el crecimiento inclusivo es una preocupación de alcance mundial. De hecho, el Fondo Monetario Internacional y tanto los países grandes como los pequeños con economías desarrolladas o economías avanzadas han tenido problemas para proporcionar, por ejemplo, empleo a la totalidad de su población activa. Entonces, por desarrollo inclusivo, lo que estamos viendo es no solamente el ritmo de crecimiento económico, sino también cómo se distribuye este crecimiento económico. Es decir, si nos vamos un poco hacia atrás, cuando veíamos el concepto de crecimiento, de desarrollo sostenido y veíamos el tema del crecimiento económico, no es solamente la cantidad o el ritmo que tiene este crecimiento económico, sino también cómo se distribuye a nivel de lo que es las esferas de las personas, ¿no? Es decir, el impacto en términos de que nos afecte positivamente a los niveles de vida de estas personas. Si bien nos interesa reducir la pobreza multidimensional, las desigualdades, también lo podemos ver a través por ejemplo, el tema del empleo, ¿no? Porque el empleo está estrechamente relacionado también con la reducción de esa pobreza multidimensional y de esas desigualdades. Un concepto previo a lo que es el desarrollo inclusivo, o mejor dicho, forma parte del desarrollo inclusivo, es el tema del desarrollo humano. A través del desarrollo humano nosotros podemos ver o evaluar los componentes tanto materiales como el tema de la salud y el tema de la educación o los logros en términos de mayores niveles de salud y de educación y mejores niveles también, ¿no? O sea, tema de cantidad y de calidad. Y esta ha sido la evolución del índice de desarrollo humano de los países de América Latina, que ya lo habíamos adelantado, virtualmente todos los países de América Latina han tenido mejoras en los últimos 30 o 40 años en términos de desarrollo humano, tanto por un efecto combinado de mayores niveles de ingreso, mejores niveles de expectativas de vida, mayores niveles de esperanza de vida al nacer y también mejores indicadores de educación, tanto en términos de cantidad como en términos de calidad. El único país que ha tenido un resultado recientemente inverso negativo ha sido Venezuela, cuyo indicador del desarrollo humano, de acuerdo a los datos que nos suministra el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se ha visto reducido a partir del año 2012, que coincide con el periodo en el que empezó la caída en la actividad económica agregada en este país. Cuando vemos las correlaciones transversales en este índice de desarrollo humano, también vemos una situación muy interesante, ¿no? A diferencia del tema del crecimiento económico, nosotros veíamos en el capítulo de crecimiento sostenido que los países de América Latina habían diferentes experiencias, habían casos de desplomes, habían casos de convergencia, había casos de crecimiento bajo pero volátil, e incluso había casos de trampas de pobreza, como el caso de Haití. Sin embargo, en términos de desarrollo humano, excluyendo precisamente la economía más pobre, Haití, nosotros vemos una estrecha correlación positiva en virtualmente todos los casos de América Latina. El único caso donde la correlación es baja
obviamente como resultado de la caída que veíamos en su indicador de desarrollo humano, es el caso de Venezuela con respecto a los demás países. ¿Qué nos dicen estos números, ¿no? Estas correlaciones que son altas y positivas? Bueno, que el desarrollo humano que alcanza un país, por ejemplo Argentina, está estrechamente relacionado con el desarrollo humano que alcanzan cada uno de los países, Bolivia, Brasil, Chile, hasta Uruguay, ¿no? Fíjense que en el caso de Argentina con Uruguay, sus índices de desarrollo humano virtualmente van de la mano, no tienen una correlación casi perfecta, positiva y casi perfecta. Cuando evaluamos lo que es la correlación entre la complejidad económica como una aproximación al desarrollo sostenido con lo que es el desarrollo inclusivo, visto a través del desarrollo humano, vemos una correlación positiva, pero esta correlación no es tan alta. Más bien, de hecho, la recta de regresión nos indica una bondad de ajuste muy baja. Posiblemente otros factores estén influyendo en el desarrollo humano, pero la complejidad económica no se está traduciendo al mismo tiempo en un mayor nivel de desarrollo humano. De hecho, vemos en este gráfico que si bien México tiene los mayores niveles de complejidad económica, sus niveles de desarrollo humano deberían ser más elevados, dado su nivel de complejidad económica, dado su estructura productiva y el ritmo de su actividad económica. Sin embargo, México tiene un desarrollo humano que es considerablemente más bajo que el caso, por ejemplo, de Panamá, de Chile, incluso de Argentina y Costa Rica. También vemos que Guatemala, por ejemplo, tiene un mayor nivel de complejidad económica que Ecuador, pero Guatemala tiene considerablemente menores índices de desarrollo humano que Ecuador. Entonces, esta complejidad económica que muchos países también están obteniendo no se está traduciendo por los momentos, o al menos en esta fotografía muy parcial, obviamente, atendiendo a las limitaciones, estamos tomando solamente 9 años y el caso de 16 países. Estos son resultados muy básicos, meramente ilustrativos, no podemos sacar conclusiones definitivas, pero parecen indicar que en este caso concreto de este subgrupo, la complejidad económica o el desarrollo sostenido no se está tampoco traduciendo o no está impulsando el desarrollo humano. Por último, cuando evaluamos lo que es el tema del trabajo decente, según la Organización Internacional del Trabajo, este trabajo decente o lo que es el concepto de empleo decente implica oportunidades para que el empleo sea productivo y genere ingresos justos, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para los trabajadores y sus familias, mejores perspectivas para el desarrollo personal y que fomente la integración social en un país. También debe implicar la libertad para que las personas puedan expresar sus inquietudes, para organizarse, participar en las decisiones que puedan afectar sus vidas. Y finalmente, el trabajo decente o el empleo decente implica que las personas tengan igualdad de oportunidades y tratamiento igualitario para todos. Cuando se intenta llevar el concepto de empleo decente a una métrica que nos permita hacer comparaciones internacionales, acá utilizamos la metodología que ha desarrollado el Banco Interamericano de Desarrollo en su índice de mejores trabajos que se puede consultar en su página web. En este caso, las condiciones de empleo que son fundamentales para el bienestar de la familia y un reflejo del desarrollo inclusivo se pueden ver a través de esta herramienta para el análisis comparativo de cómo funcionan los mercados laborales en América Latina mediante un índice que es multidimensional porque abarca diferentes componentes y nos intenta reflejar estas condiciones de empleo y si esas condiciones de empleo en efecto están mejorando la situación de las familias y generando un mayor desarrollo inclusivo. En ese sentido, el índice de mejores trabajos mide el estado del empleo en los países considerando dos dimensiones. Por un lado, la cantidad de empleo, pero también la calidad del empleo. Y cada una de ellas está conformada por dos indicadores. En relación a lo que es la parte de cantidad, lo que intenta capturar el índice de mejores trabajos es cuánta gente desea trabajar, es decir, la participación laboral, y cuánta efectivamente lo hacen, es decir, de las personas que desean participar en la actividad económica ofreciendo sus servicios del trabajo, cuántos de ellos efectivamente están ocupados, ¿no? Y al mismo tiempo, la parte de la calidad intenta medir en este índice cuánto del trabajo o de las personas que están ocupadas están registrados en términos de seguridad social, es decir, en términos de formalidad, cuánto de este trabajo
o del trabajo que están generando los países está efectivamente siendo empleo formal, o el impacto económico de la actividad económica esté generando empleo en el sector formal de la economía. Y cuántos de estos trabajadores que están formales reciben salarios que están por encima de lo que es el salario considerado salario suficiente, que es el salario que está por encima de los niveles de ingreso que superan lo que es la línea de pobreza internacional, o los niveles de ingreso diario que permiten ubicar a la persona por encima de la pobreza en ingreso. Más o menos de forma ilustrativa, acá lo que pudiésemos ver es que si hay 100 personas en un país, imaginémonos un país hipotético que tiene 100 personas, esas 100 personas desean trabajar. Si esas 100 personas están participando laboralmente y al mismo tiempo todos tienen trabajo, es decir, las 100 personas están ocupadas, y al mismo tiempo, supongamos que esas 100 personas estén en el sector formal, y al mismo tiempo supongamos que estas 100 personas que están trabajando, que están participando y que tienen trabajos que son formales, tienen a su vez niveles de salario que están por encima de los niveles de ingresos que le permiten no ser considerados como pobres. Entonces, en ese caso, un país tiene el mejor índice de trabajo si puede reunir, como en este caso hipotético, todos estos requisitos, ¿no? En este caso, nosotros correlacionamos, por ejemplo, para 16 países en el periodo del 2010 al 2018, la complejidad económica con estos mejores trabajos. Y en efecto, vemos que hay países que tienen alta complejidad económica, pero no tienen un mayor índice de mejores trabajos. Por ejemplo, el caso de México, nuevamente, posiblemente esto se deba, y acá me pueden compartir algunos participantes que pudiesen estar viendo esta presentación, que sean de México. En el caso de México hay una distribución espacial, de acuerdo a muchos autores importantes, estudiosos del desarrollo económico de México que he podido consultar en literatura de muy buenas revistas en México. El desarrollo económico en México está desigualmente distribuido en términos de sus regiones económicas. Tenemos un norte, o sea, los estados del norte de México, como Nuevo León, Tamaulipas, eh, que son eh, regiones altamente industrializadas, quizás por su grado de correlación o de cercanía con Estados Unidos, y es donde la actividad económica más compleja, los sectores económicos que generan bienes más complejos se han instalado. Y a su vez tenemos regiones como por ejemplo Oaxaca o Chiapas en el sur, que no tienen una actividad económica, o su actividad económica es principalmente de agricultura de subsistencia, no tienen altos niveles de complejidad económica. Y en ese caso, a nivel agregado, precisamente eso no se ha traducido como que este país obtiene mejores desempeños en términos de trabajo, de acuerdo a la métrica que utiliza el Banco Interamericano de Desarrollo. En ese caso, el desarrollo inclusivo, visto a través del tema del empleo, todavía sigue siendo una agenda pendiente, por ejemplo, en esta economía, que es es la segunda economía más grande de América Latina, luego de Brasil, pero es la economía en términos de complejidad que tiene más niveles de complejidad. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Uruguay, que no tiene tanta complejidad como México, pero sí tiene mejores trabajos, posiblemente tiene menos producción de servicios que son, de bienes y servicios que son menos complejos, tiene quizás mayor diversidad de producción de bienes que no son tan complejos, pero las personas, la mayor parte de las personas en Uruguay están empleadas en el sector formal y están percibiendo un ingreso que le permite superar, obviamente, el nivel de línea de pobreza. Bueno, en cuanto a estos resultados, vamos a hacer, para ya finalizar, una reflexión final en términos de lo que podemos suponer a partir de esta primera evidencia. Es que estos triángulos o estas esferas que conforman el triángulo de la prosperidad de las personas y de los planetas y del planeta, perdón, en América Latina, todavía sigue siendo una agenda pendiente. Ha habido logros, pero estos logros no han estado uniformemente distribuidos en los países, y no han estado estrechamente ligados a lo que es un mejor desarrollo sustentable o un mejor desarrollo inclusivo. Entonces lo que tenemos son diferentes experiencias
donde hay países que pueden tener mayor nivel de desarrollo inclusivo, como Uruguay, por ejemplo, pero tenemos países que tienen mayor nivel de desarrollo sostenido, como México, o tenemos países que tienen mejores resultados en sustentabilidad, pero parece que no hemos podido encontrar hasta ahora una experiencia que pueda consolidar los tres logros al mismo tiempo. Entonces, como perspectivas finales, esto no quiere decir que América Latina esté digamos, aplazada en esto, ¿no? Obviamente ahí están algunas metas que han sido positivas en términos económicos, algunas metas en términos ambientales que también pueden ser positivas y otras metas sociales y de inclusividad que también se pueden resaltar. Sin embargo, lo que los países tienen que perfilar como políticas públicas es lograr articular programas, proyectos y finalmente acciones concretas que permitan consolidar metas en estas tres dimensiones simultáneamente y que las metas puedan ser evaluadas o la eficiencia y la eficacia de un programa de desarrollo económico pueda ser medido o juzgado a partir de la consecución simultánea de estos tres logros. Bueno, con esto finalmente doy por concluida mi intervención. Quiero agradecer a todos los participantes, a todos los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala por haber asistido a esta jornada, por permitirme este espacio. Finalmente acá le dejo una bibliografía final que pueden consultar. De todas maneras también le haré llegar al profesor Virgilio esta presentación final para que la comparta. Y bueno, quiero hacer mención en relación a los problemas de conectividad que tuve durante la jornada en vivo, que ante cualquier duda o planteamiento que quieran compartir, sobre todo los participantes que quieran preguntarme algunas cuestiones sobre estos trabajos que hemos venido realizando en torno al tema del desarrollo sostenido, inclusivo y sustentable en América Latina, pueden escribirnos a los correos electrónicos. Bueno, mi correo electrónico, profesor Leobaldo Molero, y también le pueden escribir a la profesora Esmeralda Villegas, que es una profesora colega de la Escuela de Economía de la Universidad del Zulia, con quien constantemente colaboro en términos de proyectos de investigación en este campo. Entonces, con mucho gusto estaremos atentos a sus solicitudes, dado que no pudimos hacer la ronda de preguntas durante la transmisión en vivo. Bueno, finalmente, muchísimas gracias a todos.